Mis recuerdos aún eran demasiado claros y demasiado agudos. Recordé la noche en que, caminando agotada, me adentré hacia el interior de un bosque bastante alejado. Los árboles susurraban misterios en la oscuridad y me guiaban a una desértica tierra encantada. Sin quererlo me adentré poco a poco en un terreno llano que estaba encerrado por lejanas colinas. A pesar de todo, ningún ruido turbaba la tranquilidad de la noche, que parecía estar muerta, inundada de un lúgubre sopor asfixiante que fluía alrededor. La luna se veía con una claridad impresionante, pues el cielo estaba totalmente despejado. Pero aún con su belleza, parecía envuelta en una atmósfera siniestra, y con su triste luz azulada, iluminaba un antiguo templo perteneciente a una civilización olvidada. Era tan grande que parecía tallado en la roca de las colinas, y a su alrededor se alzaban enfermizos árboles nudosos y corpulentos. Al acercarme a él, una fina niebla comenzaba a cubrir el camino, y las enredaderas y las hierbas malsanas crecían entre sus gruesos pilares de mármol, ocultando parcialmente unos misteriosos caracteres desconocidos tallados alrededor. Y a pesar de que resultaba imponente, se veía frágil, como si fuera a derrumbarse por completo en cualquier momento. Aún así resultaba sumamente encantador, con un aire místico, como si un tesoro maldito esperara en sus entrañas a que algún incauto ignorara su aspecto siniestro y se atreviera a explorarlo en su totalidad. En ese punto estaba sola. Era la última sobreviviente de mi pueblo, diezmado por la atrocidad y la maldad absoluta. Llevaba mucho tiempo vagando, y en ese momento sentí que no tenía nada que perder, así que me dirigí hasta ahí buscando un refugio, pero no de los peligros o de los depredadores, sino de la más oscura y bestial de las tristezas. Pero como dice aquel proverbio inoportuno, su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado, y no habrá remedio. Y de esa misma forma, me adentré dócilmente en las fauces de un lobo enloquecido, y hubiera sido preferible perderme en los bosques olvidados que descubrir los inefables secretos ocultos en las paredes de esa caverna ancestral. Lentamente crucé el umbral de aquella majestuosa estructura, encendí mi linterna para aminorar las sombras y comencé a admirar los murales del templo. Al inicio mostraban representaciones más o menos normales, a un pueblo realizando actividades extrañas, rituales, ceremonias y banquetes gigantescos. Luego las cosas se iban tornando más extrañas. Sacrificios, cosas que bajaban del cielo y cataclismos. Esa gente sufría, pero le tenía fe a lo que bajaba de las estrellas. Se notaba la ruina, pues los siguientes murales decaían en calidad. O tal vez era que representaban monstruosidades que de solo verlas sobresaltaban el espíritu. De alguna forma entendí que aquellas figuras no eran otros que los antiguos dioses, que se decía eran adorados por seres ajenos y anteriores a la especie humana, aunque ninguna leyenda, por más morbosa que haya sido, le hacía honor a las aberraciones ahí representadas, porque su forma era realmente abismal. Y eso que lo que estaba viendo eran solo dibujos mal hechos de algún artista que enloqueció por contemplar aquellos engendros en persona. Estos dioses podían volar, nadar en las profundidades, caminar por los bosques, o incluso desdoblarse en la realidad, el tiempo y el espacio, cambiando de forma, de tamaño y de atributos a placer. No sé si eran verdaderas deidades o demonios cósmicos, pero eran absolutamente aterradores, y a juzgar por cómo eran representados los pobladores del templo, sus intenciones no eran benéficas para su estirpe. Más adelante se volvían a ver murales que representaban a la antigua especie que construyó el templo, y en esos dibujos antiguos se veía cómo estos seres habían surgido de las entrañas de la Tierra, para dominar el planeta por un largo periodo de tiempo, construyendo templos, ciudades y caminos subterráneos que en su tiempo estaban ultrapoblados y rebosantes de luz y tecnología. Sin darme cuenta llegué hasta el fondo del templo, y más adelante había varios caminos que bajaban hasta distancias insospechadas. En el centro había varias estatuas que no parecían estar hechas de piedra, pues brillaban con la luz de mi linterna. Me acerqué a analizarlas, y al ver las inscripciones que lucían en bajorrelieve, quedé hipnotizada por ellas. No las entendía, pero me sorprendí recitándolas vehementemente,
y con cada palabra que decía, una maldad infinita iba creciendo a mi alrededor. De pronto abandoné el templo, y frente a mí pude ver regiones ignotas de mundos remotos. No podía dejar de recitar cantos antiguos y rezos olvidados que me trasladaban rápidamente entre diferentes regiones llenas de muerte y formas horribles. Perdida en ese extraño mantra, mi mente llegó a siniestras ciudades nocturnas, con paisajes tan hermosos como enloquecedores. Mis sentidos aturdidos no soportaban todo lo que percibían, y por un momento creí que había muerto con un cerebro sobrecargado de extrañas constelaciones y cielos que ningunos ojos humanos habían visto jamás. Los planetas, las estrellas gigantes, los soles absolutos y los agujeros negros supermasivos danzaban a mi alrededor en columnas que se fusionaban y volvían a separarse en estruendosas explosiones de colores inimaginables. Aunque después de un rato, me di cuenta de que ese sonido no era solo ruido bombástico que lo inundaba todo. Si te concentrabas, podías escuchar palabras, oraciones y poemas de una sublimidad tal que solo los seres más divinos podrían pronunciar. En un punto dejé de ver, de escuchar, de oler y de sentir, pero lo percibía todo a la misma vez. El cosmos, en su infernal caos, dejó caer gotas de su majestuosa cosmogonía dentro de mi incipiente mente humana. Ahí miré cosas terribles e inenarrables, que nadie, ni en los sueños más salvajes o en los viajes astrales más intensos, ha siquiera podido imaginar. Pude ver mundos remotos, pesadillas hechas realidad, secretos guardados hace 1.000.000 de siglos y el inicio y el fin de civilizaciones enteras. Pero entre todo ese infinito de posibilidades, también los pude ver a ellos. Los antiguos dioses danzaban en cielos grotescos, nadaban en mares arrebatados, se retorcían en ciénagas de podredumbre y al mismo tiempo atravesaban el infinito con una impresionante majestuosidad. De pronto, mientras veía visiones provocadas por el rezo de aquellas estatuas malditas, escuché pisadas, pero no en el cosmos, sino en el templo. Mi percepción estaba ultra agudizada, y aunque hacía tiempo que mi linterna había menguado, pude ver con claridad los largos pasillos en todas las direcciones. Había algo más ahí conmigo, algo que atormentaba mi espíritu en esa oscuridad tan densa como un veneno. Los pasos se hacían más cautelosos, se acercaban lentamente, pero aún estando de espaldas, yo lo veía. Una presencia ancestral, detestable y peligrosa, me vigilaba y cada vez estaba más cerca. Lo que esa cosa no sabía es que ahora había trascendido y que conocía cosas que aún con su terrible aspecto lo harían retorcerse en el suelo como un chiquillo. Ya no necesitaba los sentidos, incluso creía que podía prescindir de mi cuerpo, pero me defendí. Interrumpí el mantra y simplemente comencé a recitar otro, uno a conciencia, uno que abrió un portal frente a mí y que me llevó a otro lugar. Pude escuchar el rugido de aquella bestia detrás de mí, pero ya no tenía importancia. Recordé cómo me sentía antes de llegar al templo, abatida, triste y con ganas de desaparecer, pero ahora era una sobreviviente, un ser nuevo y revitalizado. Parecía como si el viento fuera a soplar eternamente en aquel maldecido lugar por los demonios otoñales. Pero aquellos que acabaron con mi pueblo, ahora se las iban a ver con los secretos del cosmos que fueron revelados ante mí. Si quieres que alguna de tus historias o relatos aparezcan en Relatos Terroríficos y dónde encontrarlos, pueden mandármelas al correo elrincondelosmalditos795@gmail.com, donde las estaré leyendo gustoso, y si logran atraparme, seguramente les dé vida en un video como este. Por último, quiero invitarlos al Patreon del Rincón de los Malditos, y si gustan apoyarme, les estaré eternamente agradecido. Todas sus aportaciones serán destinadas a mejorar este canal y para impulsar los otros proyectos en los que estoy trabajando actualmente. De igual modo, un like, un comentario y compartir este video son acciones que me ayudan más de lo que se imaginan, y agradecería profundamente si pudieran ayudarme de esa manera. Muchas gracias si han llegado hasta este punto, y vuelvan pronto para escuchar más relatos terroríficos y dónde encontrarlos.